dificultades en países con estructuras patriarcales tremendamente arraigadas, y cuando digo esto todo el mundo pensamos, bueno, pues en África, en tal. No, me refiero, por ejemplo, a Japón, ¿no? O sea, que es un país, vamos, de los países desarrollados, sin ninguna duda, el más machista de absolutamente de todo el panorama, ¿no? En la lista de condición femenina de Naciones Unidas está por detrás de países como Tanzania, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues esos lugares es obvio que te ponen una serie de dificultades, de restricciones, y tienes una serie de problemas, ¿no? De gente que no quiere que la entrevistes, de formas que te obligan a ir vestida, lugares donde no puedes entrar, etc. Pero yo siempre digo lo mismo, yo no me cambiaría, porque yo no creo que nunca haya tenido que hacer una peor información por ser una mujer. ¿Por qué? Porque me he podido mover sin ningún tipo de problema por el ámbito femenino de esas sociedades, cosa que para mis compañeros hombres es más difícil. O sea, no es que hay algunos que lo han podido hacer hasta cierto punto y lo han hecho muy bien, o sea que no, pero es un problema de disponibilidad, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que en el ámbito masculino la información que recibes es la versión oficial, ¿no? Es lo que te quieren contar, tal. En el ámbito femenino, ¿qué es lo que ves? La vida diaria, o sea, es decir, la cotidianidad. Y en donde ves la vida diaria es donde ves qué está pasando en ese lugar, ¿no? Por tanto, el hecho de estar ahí en primera persona es extraordinariamente valioso. O sea, que una cosa claramente va por la otra, ¿no? Y luego, al margen de esto, y para terminar este tema, en el caso concreto de situaciones, por ejemplo, en donde la mujer, que es tremendamente frecuente, vamos, como sabéis, ¿no?, que en este momento ya es el cuerpo de la mujer, ¿no? Es una táctica de guerra, ¿no?, que se ha utilizado siempre, pero con esta, como todo se ha ido perfeccionando, pues esto también se ha perfeccionado, ¿no? Y entonces en los Balcanes pues fue donde en primer lugar empezó a funcionar este tema de las violaciones para destruir los tejidos sociales. El Congo pues ahora es un claro ejemplo de cómo la manera de evitar que las comunidades resistan, ¿no?, a los expolios de los recursos naturales, al maltrato al medio ambiente, al trabajo infantil, o sea, todo este tipo de cosas, pues también es romper el tejido social, ¿no? O sea, romper las comunidades, y una de las formas de romperlo pues es también violando niñas, violando mujeres, etcétera, que por supuesto desestructura completamente cualquier comunidad, ¿no?, e impide que pueda tener ningún tipo de reacción colectiva, etcétera, contra otra cosa que sea distinta a esa violencia, ¿no? Entonces, en esos lugares, como mujer, es obvio que tú puedes entrar hasta el fondo de la cuestión, ¿no?, porque esas mujeres que han sufrido todo esto te cuentan, obviamente, mucho mejor, ¿no?, y mucho más fácilmente, y se sienten más cómodas, y puedes moverte en esos ambientes, ¿no? Así que, ya digo, es ambivalente, ¿no?, o sea, el tema y la cuestión. Y entonces, ya yendo, porque tendríamos como unos 10 minutos o cuarto de hora más, yo creo, ¿no?, para el tema ya concreto de la información, ¿no?, que tú decías, bueno, o sea, ¿cómo se hace la información? Claro, lo que es muy importante es ser consciente de que estamos viviendo, creo que un momento de transformación mundial, y creo que eso pues también no digo nada nuevo, porque me parece que sí, todos somos conscientes de ello, ¿no?, pero que, como toda transformación, pues puede dirigirse hacia bien o dirigirse hacia menos bien, ¿no? Y eso, el control lo debemos tener nosotros, no debemos permitir que se tenga, ¿no?, desde ámbitos exteriores, etcétera, pues con intereses determinados que pueden no ser precisamente el bien de la mayoría, ¿no? Entonces, realmente uno de los aspectos más preocupantes es vemos como el sistema democrático, ¿no?, que es lo que
claramente se dice siempre, ¿no? Bueno, quizá no será el sistema perfecto, pero es el mejor de todos los sistemas, ¿no? Igual que, bueno, pues que el capitalismo con reglas, no el capitalismo salvaje, pues también parece que es el que ha conseguido hacer que avancen las sociedades con unos derechos adecuados, ¿no? O sea, y que haya progresado, ¿no? en beneficio de unas mejores sociedades, etc. Entonces, estos sistemas democráticos y estos sistemas de valores, pues claramente se están desgastando, ¿no? y se están resquebrajando, y en parte por un desgaste propio, pero en parte porque, bueno, pues como en todo, ya digo, en todo hay un uso y un mal uso. Entonces, si se hace un mal uso, pues es obvio que se perjudica ese elemento que estamos usando, ¿no? Pero y eso pasa igual en cualquier producto, ¿no? Pues un coche o lo que sea. Pero al mismo tiempo, pues es obvio que también hay una serie de intereses importantes, poderosos, etcétera, que también tienen una cierta voluntad de que se desgaste, ¿no? Por ejemplo, voy a poner el Brexit, que hoy es día, y como sabéis, es bueno, mañana, ¿no? Es el día. Por ejemplo, el Brexit, en el referéndum del 16, hubo una participación muy escasa, o sea que no fue una participación apabullante. Y de esa participación solo el 37%, ¿no?, votó a favor del Brexit, ¿no? En las elecciones pasadas, el 29% votó por los conservadores, es decir, por Johnson, ¿no? Sin embargo, bueno, pues por los sistemas electorales, que ahora no vamos a entrar en esto, ya lo sabéis, pues sin embargo tuvo el 56% de los escaños. Esto es un poco lo mismo que ha pasado con el tema en Cataluña, ¿no? O sea, que claro, que dices, pero bueno, ¿de dónde sale toda esta gente? O sea, quiero decir, si hace pues 4 días realmente era muy poco y muy residual, ¿no? Y bueno, todo esto pues tiene muchas lecturas, ¿no? Pero una de las lecturas es que realmente, por ejemplo, en el Brexit, y sigo con el Brexit, obtuvieron más votos, ¿no?, bien los partidos que querían seguir en la Unión Europea o los que querían otro referéndum, ¿no? O sea, pero no los del Brexit. Entonces, bueno, pues resulta que ahí significa que la práctica democrática pues está demostrando que hay algo, ¿no?, que no corresponde realmente a lo que debería ser, ¿no? Y otra cosa todavía más preocupante, ¿no? Es decir, como decía, ¿no?, esta crisis en la que estamos, que no solo es económica, porque se está insistiendo mucho en que todo tiene que ver con la crisis económica. Tiene que ver, sin duda. Hay un caldo de cultivo que permite, ¿no?, o sea, unas actitudes de temor, o sea, de incertidumbre, etcétera, en las sociedades, que, bueno, pues propicia la búsqueda de soluciones mágicas, ¿no? Pero realmente no es lo único, ¿no? O sea, que hay realmente claramente un deterioro, o sea, un socavarse de esos valores, digamos, de la Ilustración, ¿no?, que son los que primero ha tenido a gala pues, mantener y defender, sobre todo Europa, ¿no?, pues bueno, libertad, igualdad, solidaridad, etcétera, ¿no?, y que han sido los pilares con los que hemos construido la sociedad que tenemos ahora, ¿no?, una sociedad más o menos cohesionada, etcétera, ¿no? Entonces digo, ¿qué es, además de este tema puramente de números, ¿no?, a la hora de analizar el funcionamiento de la democracia ahora? Pues es que, por ejemplo, las campañas, ¿no?, del Brexit, por seguir en el Reino Unido, o sea, tanto el Brexit como la campaña electoral fueron financiadas fundamentalmente por inversores extranjeros, o sea, de distintos tipos, ¿no?, pero sobre todo, pues bastante, en fin, multimillonario, etcétera, ¿no?, y sobre todo propietarios de medios y de redes, ¿no?, o sea, digamos, de agencias que trabajan con las redes, ¿no?, que eran también, o sea, fundamentalmente, pues, plutócratas extranjeros, es decir, pues Murdoch y compañía, ¿no? O sea, Murdoch siempre es el que nos suena más, pero pues, en fin, hay otros, por supuesto, pues en Rusia, es decir, que todo esto es bastante complejo, pero que llama la atención, ¿no? Es decir, que no son normalmente intereses
de interiores, o sea, es decir, de los propios países, sino que realmente son externos. Por tanto, claro, esta es una pregunta que debemos hacernos, ¿no? O sea, ¿estos intereses externos están interesados en nuestro bien? Pues no sé, a lo mejor unos sí, pero otros no tanto, ¿no? Y eso debería llamar la atención, ¿no? Por ejemplo, hay un dato curioso, que son anécdotas, pero que son significativas. A la primera fiesta que acudió de celebración de su triunfo Boris Johnson, cuando las elecciones de diciembre, fue a la mansión tremenda que tiene en Londres un ex KGB de la Unión Soviética, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también te dices, pues qué curioso, ¿no? O sea, entonces todo eso son alertas a las que deberíamos estar muy atentos y que claramente derivan a que efectivamente podamos tener prácticamente ya, y lo vemos a diario, la certeza de que se ayuda a construir una opinión pública, ¿no? Pero no basada, como yo decía antes, en hechos, por supuesto, pues verificados, contrastados, etcétera, en datos pues fiables, etcétera, sino sobre todo en emociones. O sea, es decir, que se está tratando de construir un mundo, ¿no?, que toma decisiones no en base a opinión, sino en base a emoción, ¿no? O sea, es decir, que esa opinión la construye en base a emociones, ¿no? Y el actual entorno mediático, ¿no?, que es lo que me interesa y lo que yo pues, posiblemente conozco más, porque ya digo, luego puede haber todos estos otros caldos, como he dicho, de cultivo, que propician todo esto también y ayudan, ¿no? La deficiencia también de la calidad educativa en este momento, la disgregación, pues lo que hablábamos de la familiar, por ejemplo, el individualismo, es decir, todas estas creaciones de un modelo social, ¿no?, que permite que este tipo de prácticas y de uso del entorno mediático y fundamentalmente de las redes, pues tenga un éxito mayor, ¿no?, que no tenga un rechazo o que tenga una, digamos, que se las desenmascare más fácilmente, ¿no? Hay una contaminación informativa muy grande de agencias externas, ¿no?, como digo también, es decir, que ya si vemos lo que nutre muchísimas veces lo que se llama información, no es información, es comunicación, que es muy diferente, ¿no? Y, por ejemplo, bueno, en España, me parece que fue Basile, el propietario el italiano, el propietario de Mediaset, dijo que a él lo que le interesaba era tener comunicadores, no informadores, ¿no? ¿Qué diferencia hay? Vamos a ver, la comunicación es muy importante, sin ninguna duda, pero la comunicación también tiene que ser ética, ¿no? O sea, quiero decir, la publicidad, pues bueno, todos sabemos, yo no voy a vender este agua diciendo que tiene más sodio del que debería tener, eso está claro, ¿no? Pero lo que tengo en todo caso es que tratar de ajustar el sodio al que debería tener como empresa, y eso ya no voy a entrar en esa dinámica, menos en un foro como este, en el que sabéis de sobra a qué me refiero, pero sí que, digamos, que todo el mundo entiende que tú puedas conducir tu comunicación, es decir, lo que tú informes sobre eso, hacia, bueno, pues lo que más te convenga, ¿no? Pero claro, en la información eso no puede ser así. O sea, que entonces digamos que sintetizándolo mucho, o sea, ya casi a modo pues, de pincelada, dirías, hombre, el comunicador, ¿qué hace? Bueno, pues, yo comunicadora te cuento lo que quiero que sepas, ¿no? Pero claro, el informador, ¿qué hace? Pues yo, informadora, te cuento lo que tienes que saber. Luego tú con eso haces lo que quieres, ¿eh? Lo interpretas de una manera, de otra, te gusta, no te gusta, lo quieres cambiar, esto es otra historia. Pero lo que yo no puedo hacer como informador es manejar, o sea, manipular los hechos, ¿no? O sea, los hechos son pues los que son, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, dato también a tener en cuenta, en los periodistas hay en este momento más periodistas trabajando en gabinetes de comunicación, ¿no? E insisto, no es que los gabinetes de comunicación sean malos, ¿no? Todo lo contrario, y además ayudan en infinitud de casos precisamente también a la información, ¿no? Pero no es lógico que haya más
periodistas trabajando en gabinetes de comunicación, es decir, creando información, que periodistas buscando información, ¿no? Porque esto sería como si tuviéramos más médicos, ¿no? Pues dedicándose eso, a comunicar no sé qué, no sé cuántos, que a curar a la gente, ¿no? y hacer investigación. Entonces, estas perversiones, bueno, deben llamarnos la atención y deben exigir, ¿no?, que se pongan en el debate público, ¿no? Porque, ¿por qué está ocurriendo esto, ¿no? Porque entonces, ¿qué está pasando? Que en este momento es más importante que lo que se cuenta, ¿no?, es más importante cómo se cuenta. O sea, eso famoso que ya habéis oído seguramente bastantes veces ahora del relato, ¿no? El que domina el relato domina la información. Perdón, claro, el que domina el relato, sí, el relato lo domina porque está siendo tremendamente riguroso, etcétera, etcétera, y precisamente lo domina porque ese relato es atractivo, asequible, cierto, plural, perfecto, pero si lo domina porque es el relato que le conviene y que está más viciado, es como concluir que en este momento están teniendo más éxito aquellos que desinforman mejor que no los que informan mejor, ¿no? Y eso es algo que está ahí. Entonces, está ahí y obviamente todos tenemos que saber que está, todos tenemos que ser conscientes de que tenemos que tener una actitud, digamos, activa, ¿no? También que no podemos dejarnos solo colocarnos para engullir, ¿no? O sea, lo que nos escupen efectivamente las pantallas, sino que tenemos que aprender a interpretar el lenguaje mediático actual y darnos cuenta y estar muy al tanto de cómo ese lenguaje ha cambiado, en el sentido de que antes, digamos, todo el mensaje iba canalizado por unos medios concretos, los medios convencionales, radio, prensa, bueno, primero prensa, radio, después televisión. ¿Eso quiere decir que toda la radio, toda la prensa, toda la televisión es, bueno, hay que creerla y es rigurosa? Pues no, para nada. Obviamente hay mejores y hay peores, y hay más comprometidos y menos comprometidos, pero esto ha sido siempre así, ¿no? O sea, que esto no es nuevo. O sea, lo que sí es nuevo es el que la voluntad de que no se haga visible lo invisible, que esto ha existido siempre, y la voluntad por parte de determinados sectores, obviamente, ¿no?, y determinados intereses, de que no se cuente lo que no se quiere que se sepa, que eso también ha existido siempre, ¿no?, pues ese paradigma, que era el escollo contra el que luchábamos los periodistas, digamos, hasta que aparecieron las redes. Bueno, pues ahora sigue siendo lo mismo, es decir, que la fake news, ¿qué es? La mentira de toda la vida, ¿no? O sea, que no es que antes no se mintiera o no se intentara mentir. Claro que que había quien intentaba mentir y se mentía, ¿no? Pero lo que ha cambiado es la perfección en la construcción de la mentira, o sea, es decir, la eficacia, ¿no?, de la metodología, o sea, para construir las falsedades, ¿no?, y la enorme, ¿no?, disponibilidad que proporcionan las redes, es decir, el acceso inmediato, o sea, con una rapidez, claro, que jamás había existido, y con una amplitud, o sea, llegan pues, a millones y millones de personas, cosa que antes era absolutamente imposible, ¿no? Eso es lo mismo. ¿La culpa es la herramienta? Pues no, porque la herramienta es maravillosa. O sea, si esa herramienta de conocimiento y de difusión la usamos bien, obviamente, pues va a ser eso, una herramienta positiva para crear una sociedad bien informada y que, por tanto, va a ser capaz de defender sus derechos y sus libertades, ¿no? Pero si esta herramienta se usa mal, ¿qué vamos a tener? Pues esa misma fuerza para el desconocimiento, para la instalación de la mentira, para la difusión del error, etcétera. Con lo cual, la consecuencia, ¿qué es? Pues absolutamente negativa para una construcción social bueno, que tenga pues, unas ciertas garantías, ya digo, de
que el ciudadano y la persona, o sea, va a poder tomar decisiones fundamentadas, ¿no? Es decir, huir y termino, de la idea de una sociedad de consumidores que compran, ¿no? Que compran primero productos, ¿no? Porque todo el diseño de marketing, y esto pues lo sabéis vosotros mucho mejor, bueno, pues está encaminado a que compres determinados productos, ¿sabe? A una sociedad muy consumista, a una sociedad que volvemos otra vez a enlazarla con los valores, diciendo esa sociedad en la que lo que importa no es lo que eres, ¿no? Ni lo que haces, sino lo que tienes, ¿no? Y que no importa cómo lo hayas conseguido, ¿no? Entonces, todas esas valoraciones éticas, morales, etcétera, todo eso está en ese diseño de una sociedad que la felicidad y el objetivo esencial es poseer bienes materiales, ¿no? Tener cosas y, por tanto, consumir y comprar productos. Y luego, ya en una derivada siguiente, es que con esas mismas técnicas se venden ideas, ¿no? Y entonces, pues esas ideas están en el mercado y entonces, evidentemente, pues sí, esa venta de las ideas está, pues ya digo, por ejemplo, todo el tema, esto luego podemos hablar más con precisión después en el coloquio y tal, pues de todo el tema de los algoritmos, que ya sabéis cómo se generan burbujas de información, cómo llega esa información a la gente, etcétera, etcétera. Y entonces, cada vez más, pues bueno, resulta que al final se acaba comprando, igual que te acabas comprando pues un par de zapatos que no necesitas para nada y que además encima pues no responden en absoluto a lo que deberían responder, pues acabas comprándote una idea que tampoco te resulta, te sirve para nada, o si te sirve en negativo, ¿no? Desde un punto de vista de la persona, el ser humano, etcétera, ¿no? Y ese mundo mejor al que todos aspiramos, ¿no? Por tanto, el saber, ¿no? que es esencial que no se construya, no acabemos con que esa transformación fantástica que estamos teniendo entre manos y que tiene unas posibilidades inmensas de ir a para bien, acabe yendo para mal, y ya digo, y conforme una sociedad de consumidores de productos e ideas que no piensan, ¿no? Y que simplemente pues son tremendamente vulnerables y muy manipulables, y sí sea, en cambio, pues una sociedad que sea de ciudadanos, ¿no? Que por tanto tenga conocimientos y que por tanto pues, sea capaz, ¿no? de tomar decisiones en beneficio de obviamente el bien común, ¿no? O sea que hay un poco la obligación por parte de todos, o sea, es decir, periodistas, por supuesto, pero ciudadanos y, desde luego, por supuesto, los poderes políticos, económicos, etcétera, de reaccionar pues, contra precisamente, digamos, que este ruido, ¿no? mediático que tanto distrae, ¿no? El estar enganchado continuamente a 20 cosas que cuando al cabo del día dices, pero yo ¿por qué he perdido el tiempo? ¿Qué me ha aportado todo esto? ¿No? O sea, ruido que distrae, tanta supuesta noticia que lo que hace es mentir. O sea, que cuidado, aprendamos a detectar los tóxicos y por último, pues a también resistir los silencios que engañan. Es decir, porque la manipulación no solo está por lo que se dice y por cómo se dice, sino por lo que no se dice, ¿no? Y eso, bueno, ya los griegos estaban preocupados por lo mismo, porque Tucídides decía que como ciudadano había que elegir entre no hacer nada, o sea, descansar, o ser libre, ¿no? Porque la libertad nunca te la regalan, o sea, siempre hay que estar muy atento para que no te quiten la conseguida y para seguir consiguiendo más. Así que, pues nada, luego ya hablamos de lo que quieran. Muchas gracias. Bueno, porque si no, no comemos. Bueno, pues vamos a comer y yo creo que a pensar que nos ha abierto mucha expectativa, Rosa. Venga.